Bien, muchachos, vamos a complementar la clase que dijimos que íbamos a complementar. Vamos a hablar un poco sobre las ecuaciones trigonométricas. Eso antes de revisar las ecuaciones, perdón, las funciones trigonométricas. En las funciones trigonométricas también vamos a colocar un video para que usted lo vea y luego vamos a iniciar ya la siguiente unidad. Comencemos. ¿Qué es una ecuación logarítmica? Una ecuación es logarítmica cuando equivale a una igualdad como todas las ecuaciones que se va a cumplir para ciertos valores que tome la variable, que puede llamarse x, y, a, z. Y dentro de la igualdad hay expresiones con logaritmos. Esa es una ecuación logarítmica. Antes veíamos las ecuaciones exponenciales que tenían expresiones justamente exponenciales que veíamos antes. Veamos un primer caso. Lo que vamos a hacer para resolver estas ecuaciones es aplicar las propiedades. Comencemos con el ejemplo sencillo. Queremos hallar el valor de x en la ecuación que dice el logaritmo en base 2 de x es igual a 4. La propiedad fundamental con la que vamos a iniciar era aquella en la que practicábamos cómo convertir de logaritmos a exponenciales o de exponenciales a logaritmos. Aquí vamos a convertir de logaritmos a exponenciales. Veamos cómo lo hacíamos. Decíamos que el logaritmo en base 2 de x igual 4 se convertía a la forma exponencial de la siguiente manera. La base, que era 2, elevado al logaritmo, que es el exponente 4, es igual a la expresión que es x. O sea que 2 a la cuarta es x. Esa era la propiedad. La base elevado al logaritmo, que es 4, es igual a x. Eso es lo que vamos a escribir. 2, que es la base, elevado a la cuarta igual a x. Así que sencillamente usted eleva a la cuarta y hemos encontrado el valor de x. 2 a la cuarta es 16. Así que el valor de x para esta ecuación es 16. Sencillísimo. Veamos un segundo caso. Hallar el valor de x en la ecuación que dice ahora que el logaritmo en base 5 de x menos 5 es igual a 3. Vamos a aplicar la misma propiedad. La base ahora es 5. El logaritmo es 3, así que 5 elevado al cubo le tiene que dar todo esto que es x menos 5. Eso voy a escribir. 5 elevado al cubo es igual a x menos 5. Así que desarrollamos la expresión. 5 al cubo, 125. Y eso es igual a x menos 5. Ese 5 que está restando en el lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo con el 125 y lo voy a pasar a sumar. Así que x sería el 125 más ese 5. Por lo tanto, el valor de x es 130. Usted puede verificar la respuesta, solo sustituye los valores que hemos obtenido y puede sustituir usted las respuestas que le han dado y con eso puede comprobarlo. Por ejemplo, aquí me dio 16, usted puede probar que el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Y acá 130, 130 usted le resta el 5, calcule el logaritmo en base 5 de 130 menos 5 es 125 y le tiene que dar 3. Veamos un tercer caso. De nuevo hallar el valor de x. Pero ahora tenemos un problema porque el logaritmo está acompañado de un 2 y así no podemos aplicar la propiedad que acabamos de estar aplicando. Así que vamos a aplicar las otras leyes de los logaritmos que habíamos explicado, que era el logaritmo del producto, o perdón, sí, el logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente y el logaritmo de una potencia. En este caso se refiere al logaritmo de una potencia, porque usted recordará que el logaritmo de x a la n, lo que hacíamos era que la n la pasábamos a multiplicar antes del logaritmo. Así que vamos a aplicar esa propiedad. Vamos a reescribir esto, solo que el 2 que está atrás del logaritmo, según esa propiedad, lo vamos a poner como exponente de la x.
logaritmo de x a la n era n por logaritmo de x. Así que mire, ya lo escribí. El logaritmo en base 5 de x, y a la x le voy a poner ese factor que era 2, porque esa era la propiedad que habíamos revisado. Y eso es igual a 4. Ahora sí ya podemos aplicar la propiedad anterior. La base, que es 5, elevado al exponente, que es 4, me tiene que dar x al cuadrado. Mire, el 5, que es la base, elevado a la cuarta, que es el logaritmo, le tiene que dar el x cuadrado. Así que x al cuadrado sería 5 a la cuarta, que es 625. Sacamos raíz cuadrada sin olvidar que cuando lo hacemos obtenemos una raíz positiva y una negativa. La raíz cuadrada de 625 es 25 y por lo tanto tenemos dos raíces, 25 y menos 25. Así que si usted lo prueba, tenemos el logaritmo. Fíjese, si usted prueba el logaritmo en base 5 de x al cuadrado, esta que nosotros convertimos, van a funcionar las dos, porque 25 al cuadrado y menos 25 al cuadrado es positivo. Pero si usted lo sustituye aquí, vamos a tener un problema. Cuando sustituyamos x igual menos 25, logaritmo en base 5 de menos 25 le va a dar un error, porque la calculadora, o de hecho no existen logaritmos de números negativos. La función logarítmica solo está definida para números positivos. O a ver, déjeme ver. No, está bien, vea. Lo que no puede hacer es, a ver, vamos a calcular el logaritmo en base 5 de menos 25 entre el logaritmo. No le da. Eso es porque el logaritmo no puede calcularlo. El dominio de la función logarítmica, recuerda usted cuál es de 0 en adelante. Y de 0 a 1 toma valores negativos, el resultado, el rango, y el otro no toma esos valores. Así que en este caso la respuesta sería 25 nada más. Muy bien. Veamos el siguiente caso. Encontrar el valor de x en la ecuación logaritmo en base 6 de esa expresión igual a 2. Ahí sí está lista para aplicar la propiedad. Mire, la base 6, el exponente o logaritmo 2. Así que 6 al cuadrado sería la expresión que tenemos, que es 3x por x más 1. Así que hay que trabajarla. 6 al cuadrado, 36. Y multiplicamos 3x por x más 3x por 1. 36 en el lado izquierdo, multiplicamos el lado derecho, 3 por x es 3x al cuadrado, más 3x por 1 es 3x, y el 36 que está sumando lo paso a restar, y tendría una ecuación de segundo grado. Como todos los factores son múltiplos de 3, yo voy a dividir entre 3, o lo resuelve así, si usted quiere le va a dar lo mismo. Así que 0 sería igual a, dividiendo entre 3, x cuadrado más x menos 12. Todos entre 3 dan esos resultados. Así que vamos a factorizar. Recordamos, o aplique el método de la tijera o cualquier método que usted domine más. Serían dos factores, x más el primer signo, y recuerde que el siguiente signo es más por menos, da menos. Como los signos dan diferentes, buscamos dos números que multiplicados den este 12 que está a la derecha, y como los signos dan distintos, restados debe dar más 1, y esos números son 4 y 3. 4 por 3 es 12, y restados 4 y 3 da este 1 que está con la x. O sea que tenemos dos factores, dos resultados. X más 4 es posible que valga 0, o x menos 3 también es posible que valga 0. Despejando la x en ambos casos,
En el primer caso x sería menos 4 y en el segundo x sería igual a 3. Así que si usted sustituye ahí los valores de x, tanto menos 4 como 3, en ambos casos va a funcionar. Así que ambas serían las respuestas. Veamos un número 5. Mire qué interesante. Esta no es una ecuación logarítmica. Esta es una ecuación exponencial. En este caso la base es e, pero puede ser cualquier otra base. El problema es que las funciones exponenciales, si usted la variable x la tiene en el exponente, es imposible despejarla. No hay forma de hacerlo. Así que vamos a acordar a partir de hoy que cuando la variable que usted quiere encontrar aparece en el exponente, justo en el exponente de una base, la única forma de resolverlo es aplicar logaritmos. ¿Qué logaritmos? En el caso este, la base es e, voy a utilizar el logaritmo de base e. En otros casos, la base va a ser 10, entonces va a aplicar el logaritmo en base 10. En otro caso, la base va a ser 2, tendrá que aplicar el logaritmo en base 2. Así que en el caso de nosotros, como es e, el logaritmo correspondiente a la base e era el logaritmo natural. Así que voy a aplicar logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación. Mire, logaritmo natural de lo que teníamos en la izquierda y logaritmo natural de lo que tenemos a la derecha, que es 30. Pues entonces el logaritmo natural de e, eso es una función o es una expresión, ¿se acuerda de la función compuesta que representaba la función inversa? Así que se van a eliminar. Y como se van a eliminar, veamos lo que vamos a hacer. Entonces, aplicamos logaritmo natural, decíamos, y eliminamos las funciones inversas. Logaritmo natural de e se eliminan, también e elevado al logaritmo natural se va a eliminar. Así que en el lado izquierdo solo quedaría 5x más 1. En el lado derecho el logaritmo natural de 30. Despejando la x, el 1 que está sumando en el lado derecho lo voy a pasar a restar, mire usted. Y luego quedó el 5 multiplicando con la x, lo voy a pasar a dividir. Eso sería lo mismo que escribiera de una vez el x sería igual a, pasé el 5 a dividir, sería un quinto del logaritmo natural de 30 menos, este 1 también quedaría afectado por el 5 que pasó a dividir, un quinto. Numéricamente eso da aproximadamente 0.480239 o si usted quiere 480.239 millonésimas. Y ese sería entonces el valor de x. La respuesta, ¿usted cómo la va a dejar? Pues si es una prueba de opción múltiple, como ahí aparezca. Si aparece con decimales, tendrá que convertirlo a decimales, y si aparece de forma indicada como ahí, pues tendrá que dejarlo así. Veamos un número 6. Mire, tenemos otro problema. Hoy aparecen dos logaritmos. La propiedad que nosotros aplicamos es solo cuando hay un logaritmo. Aquí hay dos y están sumando, pero como conocemos una propiedad en la que sabemos que la suma de logaritmos es igual al logaritmo de un producto y la resta de logaritmos es el logaritmo de un cociente. Así que voy a aplicar esa propiedad. El logaritmo de la suma de logaritmos, perdón, en el lado izquierdo sería lo mismo que escribiéramos el logaritmo del producto de esas dos expresiones, que es x y 5. Entonces el logaritmo de x por 5 sería igual a el 2 del lado izquierdo. Le vamos a escribir de otra manera. Logaritmo de 5x se mira más bonito que x5. Y ahora sí, ya tenemos un solo logaritmo, ya podemos aplicar la propiedad. Solo que la base no se mira. Pero nosotros dijimos que cuando la base no aparece es 10. Así que 10 elevado al cuadrado sería, equivaldría a 5x. Mire, la base 10 que no se escribe, elevado al logaritmo que es 2, sería 5x. Así que en el lado izquierdo, o bueno, lo voy a cambiar, voy a escribir
el 5 que está acompañando a la x lo voy a pasar a dividir con el 10 al cuadrado. Así que 10 al cuadrado, que es 100, le paso a dividir el 5 para despejar la x y eso me daría 20. De nuevo insisto, usted puede sustituir con su calculadora y arriba logaritmo de x que nos dio 20, logaritmo de 20 más logaritmo de 5 y le tiene que dar 2. Usted puede comprobar todas sus respuestas. Ejemplo 7, otra vez tenemos varios logaritmos y hoy tenemos 3. Así que vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a obligar a que se convierta en uno solo. Por ejemplo, en el lado izquierdo hay una suma de logaritmos, lo voy a escribir como un producto. Y en el lado derecho, como ya un ejercicio lo hicimos, hay un 2 que está afectando al logaritmo. Así que ese 2 lo voy a pasar como exponente, según la propiedad del logaritmo de una potencia. Así que mire, el lado izquierdo sería el logaritmo de un producto que es la x por x más 3. Y el lado derecho, el 2 que estaba antes del logaritmo, pues lo puse como potencia de x más 1. Era la propiedad. Y ahí está, mire. Ahora, para eliminar los logaritmos, lo que voy a hacer es aplicar la función inversa. Si cuando era e la base, yo apliqué el logaritmo natural, en este caso el logaritmo es de base 10, lo que hago es dos cosas. O simplemente elimino los logaritmos porque a los dos lados hay un logaritmo y al derecho también otro logaritmo, se pueden eliminar. O hacemos lo que matemáticamente es correcto, que es el logaritmo, la base es 10, porque no está, elevamos 10 a cada expresión, 10 al logaritmo de la izquierda y 10 al logaritmo de la derecha. Y entonces 10 con logaritmo son funciones inversas porque este es el logaritmo de base 10. Si se tratara de logaritmo en base 2, entonces la base sería 2. 2 elevado al logaritmo en base 2 y siempre se van a eliminar. Así que como usted nota, así como se eliminó el logaritmo natural con e, aquí se va a eliminar 10 con logaritmo y quedaría x por x más 3 en el lado izquierdo y en la derecha x más 1 al cuadrado. Como observa, eso hubiera sido lo mismo que allá arriba, solo eliminara L o G en ambos lados y quedaría x por x más 3 y x más 1 al cuadrado. Eso es válido hacerlo, aunque debemos tener claro por qué sí se puede hacer. Es porque le aplicamos la función inversa, que es la base 10 elevado a ese logaritmo. Desarrollemos lado izquierdo, x por x, x cuadrado, más x por 3, 3x. Ahora el lado derecho es x más 1 al cuadrado. Recordará usted que es un binomio al cuadrado, que sería el cuadrado del primero, x cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 veces x por 1, eso es 2x, más el cuadrado del segundo, que es 1. Y tendríamos estas expresiones en ambos lados de la ecuación. Así que yo me voy a imaginar que este x cuadrado que está a la derecha lo voy a pasar a restar a la izquierda. Pero en la izquierda hay otro x cuadrado. Entonces cuando yo lo pase a restar, x cuadrado menos x cuadrado se va a eliminar. Así que yo lo voy a eliminar de una vez. Y me voy a quedar nada más en el lado izquierdo con 3x y en el lado derecho con 2x más 1. Paso el 2x que quedó en la izquierda o en la derecha hacia el lado izquierdo a restar con el 3x. 3x menos 2x es 1 y 3x menos 2x es justamente x. Eso daría entonces 1. De nuevo pruebe, sustituya x igual 1 ahí arriba en el logaritmo de x más logaritmo de x más 3 y le tiene que dar lo mismo que 2 logaritmo de x más 1. Finalmente vamos a cerrar con un último caso, que sería este. Tenemos dos logaritmos, pero en el lado derecho hay un logaritmo que está sumando con un menos 1. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asociar los dos logaritmos. Voy a pasar el que está a la derecha, el logaritmo de x, que está sumando, lo voy a pasar a restar. Mire,
Logaritmo de 22 menos x en el lado izquierdo le pasé a restar el logaritmo de x que estaba a la derecha. Aquí está restando. Y no me quedaría nada más menos 1 en el lado izquierdo, el lado derecho. Resta de logaritmos, dijimos que era el logaritmo de un cociente, propiedades de logaritmos. Así que resta de logaritmo, logaritmo de cociente sería un solo logaritmo. Y como es un cociente, arriba 22 menos x y abajo sería x. Esa es la propiedad. Logaritmo de un cociente es igual a la resta de logaritmos. El lado derecho es menos 1. Así que mire, ya tengo un solo logaritmo en el lado izquierdo. Ya puedo aplicar la propiedad que estábamos utilizando desde el inicio. ¿Cuál es la base del logaritmo? No dice, así que es 10 elevado a qué exponente. Sería menos 1. 10 a la menos 1 me daría la expresión que está acá. Así que voy a aplicarlo. El 10 a la menos 1 y sería igual a, bueno, aquí lo que hice fue aplicar el 10, sería lo mismo, que nos quedaría esto. Es decir, la base 10 elevado a la menos 1, aquí está, sería este. Y en el otro lado me quedó 22 menos x entre x como hicimos al inicio. Así que lo puede hacer de las dos maneras. Aplicamos la propiedad 10 a la menos 1 es igual a 22 menos x entre x. O aplicamos la función exponencial en ambos lados. Como este es base 10, le pongo 10 a la logaritmo de esto. Y en el lado izquierdo también pongo 10 a la logaritmo de menos 1. Elimino el 10 con el logaritmo, solo quedaría 22 menos x entre x. Y en el lado derecho 10 a la menos 1, bajo el 10 sería un décimo. De ahí despejo x. El 10 está dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar al lado izquierdo. Y la x que está dividiendo la voy a pasar a multiplicar con 1. Así que mire usted, este 10 pasó a la izquierda a multiplicar y esta x pasó a multiplicar con el 1 y me quedó aquí x por 1 que es x. Muy bien, seguimos. 10 por 22 es 220 menos 10 por x, 10x y lado derecho es x. Paso el 10x que está restando a sumar al otro lado, 220 me quedaría nada más en el lado izquierdo. Acá sería x más 10x. X más 10x es 11x. Así que 11x es 220. El 11 que está multiplicando lo paso a dividir con el 220. Y eso me daría 220 entre 11 que es 20. Y eso sería entonces el complemento de la clase para continuar en la siguiente. Cuando usted termine de revisar esta clase y de copiarla en su cuaderno, inmediatamente después de resolver los ejercicios que aparecen en su libro, los que yo le he seleccionado acá, que son de la letra A a la J. Va a resolverlo utilizando lo que acabamos de hacer y ahí están las respuestas. Así que esto sería todo, muchachos. Continuaremos en la siguiente vez. Ya estamos a punto de finalizar, así que les sugiero que se pongan las pilas. He detectado que algunos no se están conectando. Voy a comenzar a eliminar de Classroom el que no se conecte y se va a quedar fuera. No va a poder continuar porque el que no quiere, ni modo, no podemos obligarlo. Así que el que va a continuar y a finalizar es obligatorio estarse conectando a clases, a los videos y cuando yo le convoque obligatoriamente y a los enlaces cuando tengo preguntas o dudas, pues ahí las resuelvo. Así que así lo dejamos, muchachos. Que pasen un feliz fin de semana.